¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A continuación, nuestro grupo de los componentes Alejandra Condori Tapia y mi persona Gonzalo Buel Figueredo Moller, de las estudiantes de la Universidad Unifrance de la Cátedra de Anestesiología, les hablará acerca de lo que es el simulacro de manejo de anestesia general. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Y para este concepto nos vamos en que la definición de la anestesia general es un acto médico controlado en el que son administrados fármacos por vía intravenosa, como vemos en la imagen, o también inhalatoria, para inducir al paciente en un estado de pérdida de conciencia, amnesia, ausencia de respuesta motora y vegetativa al dolor, con o sin relajación neuromuscular, por lo que se hace necesario tomar medios con el fin de mantener permeable la vía aérea para realizar el procedimiento quirúrgico. Vamos a irnos con lo que es la clasificación de las técnicas anestésicas o anestesiológicas, las cuales son tres. La primera de ellas es la anestesia general inhalatoria. Esta nos sirve para mantener la anestesia, o esta técnica utiliza un gas como agente principal, el cual puede ser empleado también como un agente inductor. Por lo general existen muchas maniobras, de las cuales la más importante, la más utilizada, es con una mano, la mano dominante, la mano no dominante, en este caso la mano izquierda, agarra la mascarilla desde el mentón hasta la parte superior de lo que es la nariz, tratando de cubrir todo el espacio, evitando el escape de lo que es en este caso el gas, el agente principal, ¿no? Vámonos con el segundo punto, el cual es la anestesia general endovenosa, o también conocida como TIVA. Esta es por vía intravenosa exclusivamente y es administrada al paciente con una combinación de medicamentos. Se prescinde de cualquier agente anestésico inhalado en este caso. Y nos vamos por último a lo que es la anestesia general balanceada, o también considerado por algunos como mixta. En este caso consiste en utilizar una combinación de ambos agentes, en este caso tanto intravenosos como inhalados, para lo que es la inducción en el mantenimiento de la anestesia general. Okay. Ahora nos vamos a lo que es el área prequirúrgica. Para esto son un conjunto de 6 pasos muy importantes, de los cuales el primero es: se debe verificar los siguientes ítems, son muy importantes, y estos ítems son 8. El registro de la evaluación preanestésica, el historial clínico, esto es muy importante en el caso de los pacientes que ya han sido sometidos a algunos procedimientos quirúrgicos o presentan algunas alergias a ciertos fármacos. El consentimiento informado, correctamente diligenciado y firmado, tomando en cuenta que este es un documento legal el cual nos autoriza a realizar el procedimiento quirúrgico. Los estudios y laboratorios de igual forma para ver si el paciente es considerado apto para el procedimiento quirúrgico. La ejecución de órdenes preanestésicas, ayuno recomendado y la profilaxis. Como punto 2, tenemos que coordinar los detalles del plan anestésico quirúrgico. Como punto 3, realizar una evaluación ágil con el fin de corroborar los datos obtenidos en la evaluación e identificar la condición clínica actual del paciente y sus posibles descompensaciones. 4. Comprobar la identidad del paciente y el tipo de cirugía a realizarse. El sitio quirúrgico estará marcado. Como penúltimo punto debemos verificar la permeabilidad de los accesos venosos, o en su defecto canalizar una o más venas con el catéter adecuado para el procedimiento quirúrgico, y se aplica tomar una muestra de sangre para el cruce sanguíneo. Y como último punto, confirmar y comprobar las reservas de sangre y o hemoderivados, atender recomendaciones de otros departamentos. El paciente no debe estar ni con maquillaje, ni con esmalte, ni con lentes de contacto, ni con pulseras, manillas, etc. Ahora nos vamos a lo que es el paciente en quirófano. Para esto, de igual forma, hay puntos muy importantes, dentro de los cuales resalta lo que es la monitorización. Esto implica reconocer no solo las variables que demandan la atención desde el punto de vista anestésico, sino interpretar los datos aportados por el sistema y decir cuánto se alejan de los límites aceptados normales que presenta el paciente. Entre los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta son el ECG, que es el electrocardiograma, la pulsometría, la presión arterial no invasiva, la temperatura y la capnografía. Otros puntos de igual forma que tenemos que tomar en cuenta, por eso es que está considerado en el ámbito de la monitorización ampliada, son la diuresis, el índice biespectral, la presión arterial invasiva, la relajación neuromuscular, la espirometría, presión venosa central, el electroencefalograma y lo que es la presión intracraneana. Vamos a ir a lo que es el punto de verificar. En este caso vamos a verificar la instrumentación que nosotros vamos a utilizar. En este caso son las máquinas que nos van a ayudar. En la parte superior derecha podemos ver lo que es la máquina de anestesia. En la parte superior izquierda lo que es el ventilador. En la parte inferior lo que es la máquina que se encarga de la succión. También tenemos que verificar los fármacos que se van a administrar a nuestro paciente.
También el equipo básico de trabajo, en este caso laringoscopio, tubos endotraqueales, cánulas nasofaríngeas e instalar lo que es el monitoreo, ¿no? También realizar la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Y como último punto, el inicio del acto anestésico. Ok, ahora vámonos a lo que es el segundo punto, que es el acto anestésico. Para esto vamos a tener 3 pasos en lo que es la introducción de la anestesia. 3 pasos muy importantes y cruciales. Es el momento, para empezar, vamos a ver que la introducción de la anestesia es el momento en el que se logra que el paciente pierda la conciencia. Esto se inicia con la administración de los anestésicos, con la administración de la anestesia general. Esto, como ya lo habíamos mencionado, puede ser endovenosa, a dosis calculadas por kilo peso, hasta alcanzar una hipnosis profunda. Después de la inducción también puede ser realizado utilizando un agente anestésico inhalatorio, es decir, que complementamos con lo que es los agentes anestésicos inhalatorios, mediante una mascarilla facial, en especial en pacientes pediátricos. Debemos nosotros ventilar al paciente con mascarilla facial y, si es necesario, usar una cánula orofaríngea. También se administra un relajante neuromuscular. ¿Para qué? Esto lo hacemos con el fin de facilitar la intubación endotraqueal o también la oro o nasotraqueal, que puede ser de tipo despolarizante, pero es recomendable que no sea polarizante. También tenemos que verificar visualmente y con éxito que las maniobras que hayamos realizado, en este caso sin dañar las cuerdas vocales. Y mediante la auscultación pulmonar y capnografía, cerciorarnos de que estamos efectivamente en lo que es el área, en lo que es el sistema respiratorio del paciente. También conectamos al paciente a la máquina de anestesia y, si es necesario, activar el ventilador o proceder con la ventilación manual asistida. Esto en este caso puede ser con el AMBU. También iniciamos lo que es la administración de los fármacos según la técnica anestésica elegida. Y también, por último, podemos controlar las vías aéreas mediante el uso de la mascarilla facial, como lo vemos en la imagen, durante la cirugía. También podemos controlarlo con lo que es el tubo endotraqueal o una máscara laringea, entre otros dispositivos. Ahora vámonos al punto 2 o la etapa 2, que es el mantenimiento de la anestesia. En esta vamos a iniciar o continuar la administración de los fármacos según la técnica anestésica elegida. Este puede ser inhalatoria, activa o balanceada o mixta, como ya la conocemos. En este periodo son utilizados anestésicos generales inhalatorios, endovenosos o una mezcla de ambos, como ya lo habíamos mencionado. Pero es necesario en este caso conectar al paciente a la máquina anestésica. 2. Iniciar lo que es la administración de los fármacos. Y como 3, la presencia continua del anestesiólogo para verificar puntos importantes. ¿Cuáles son los puntos importantes? Pues los siguientes. En la vigilancia es la vigilancia de lo que es el nivel de anestesia, la relajación neuromuscular, la ventilación que va a llegar a presentar el paciente, de igual forma la oxigenación, circulación, diuresis y el sangrado. También vamos a ver que está involucrado lo que es la posición del paciente sobre la mesa quirúrgica y los puntos de apoyo. La posición quirúrgica que este va a llegar a adoptar, incluyendo la ventilación, frecuencia cardíaca, la presión arterial y los posibles tromboembolismos aéreos y venosos que pueda haber, el riesgo que pueda haber por lo que es la posición. Y por último, la presión intraabdominal por neuroperitoneo. En este caso, con prevalencia de lo que es las cirugías laparoscópicas. Y por último punto, lo que es la inversión o recuperación de la anestesia. De igual forma, tenemos 3 puntos en este caso. Para conceptuar, es el periodo final de la cirugía en el que comienza ya la recuperación, el despertar de la anestesia en forma progresiva del paciente. Se puede esperar que las drogas sean metabolizadas y o evaluar la conveniencia, se podría decir, de revertir algunos efectos de los narcóticos usados en el mantenimiento. De esto igual lo vamos a dividir en 3 puntos muy importantes. El primero, como tenemos en la imagen, en la parte derecha, retirar el tubo endotraqueal, si ha sido utilizado, con el paciente activo, cuyos signos vitales sean estables y con reflejos protectores de las vías aéreas presentes. Si se trata de una vía aérea difícil, nosotros tenemos que evaluar la posibilidad del edema de vías aéreas superiores, por el reto y la posibilidad en el fracaso en el rescate de la misma, por reintubación endotraqueal. Bueno, una vez que concluimos ese punto, nos vamos al segundo, que lo encontramos en la parte central de nuestra diapositiva. Es la salida del quirófano. El objetivo es trasladar al paciente despierto, capaz de proteger sus vías aéreas, es decir, evaluar si el paciente está en condiciones para ser enviado a la unidad de recuperaciones postoperatorias, con la abreviación UREP, o a una UCI, que significa Unidad de Cuidados Intensivos. Las condiciones respiratorias y cardiocirculatorias del paciente deben ser estables, es decir, con una anestesia satisfactoria, un control de la temperatura corporal bueno, óptimo, es decir, que no tiene que presentar escalofríos y no tiene que tener de igual forma agitación. Y por último, en el último punto,
Una vez que ya esté en la URP, que significa la unidad de recuperación postoperatoria, el paciente debe ser entregado al personal a cargo del departamento, quien dará los pormenores en este caso, el episodio intraoperatorio y las recomendaciones pertinentes. En este caso, deben vigilar ciertos aspectos muy importantes, los cuales son si el paciente llega a presentar dolor, náuseas, vómitos, temperatura, en este caso temperatura, alzas térmicas y lo que es un posible sangrado. Y como último punto, no menos importante, es implementar la escala de Aldrete. Entonces, esto sirve para otorgar el alta a URP, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. Una vez que ya hablamos del paciente en quirófano, también es importante mencionar aquellos fármacos de uso frecuente en anestesia general. Estos se van a clasificar según la fase de la anestesia. Tenemos aquellos que se utilizan en la inducción, por ejemplo, el propofol, el tiopental sódico, las benzodiazepinas, el etamidato y la ketamina. En la fase de mantenimiento, estos a su vez se van a subdividir en otros grupos. Tenemos aquellos que son inhalatorios, por ejemplo, el alotano, el sevoflurano, el isoflurano, el desflurano y el óxido nitroso. También se hace uso de opioides endovenosos, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, el remifentanilo. También se utilizan relajantes neuromusculares, que a su vez se van a clasificar en dos: los despolarizantes, como lo son la succinilcolina, y los no despolarizantes, como el rocuronio, el atrocorio y el becuronio. Tenemos anticolinérgicos, por ejemplo, el sulfato de atropina y el glicopirrolato. También están los anticolinesterácicos, entre estos el más importante, la neostigmina, y los antagonistas específicos del rocuronio. El más importante, el sugamadex. Al momento de la inmersión también existen diversos grupos de fármacos que se utilizan. Tenemos a los analgésicos, aquellos AINES que inhiben a la COX-1 y COX-2, opioides, paracetamol, ketamina, pregabalina y clonidina. También tenemos a los antagonistas de narcóticos, por ejemplo la naloxona y la naltrexona. Están también los antagonistas de benzodiazepinas, principalmente el flumafenil, y aquellos para las náuseas y vómitos, por ejemplo la dexametasona, el ondansetron, el donansetron, difenhidramina y el haloperidol. Se usan también tranquilizantes como el midazolam, la dexmedetomidina, el diazepam y finalmente los protectores gástricos como la ranitidina y el omeprazol. Finalmente tenemos la sala de recuperación postanestésica. Es una sala de cuidados intensivos especializados destinada a controlar en forma continua al paciente recién operado. Con ese fin deberá cumplir con las condiciones inherentes a una unidad operativa de alto riesgo, respeto a normas y racionalización de todas las conductas diagnósticas y terapéuticas impuestas por sus autoridades. La sala de recuperación postanestésica debe estar ubicada junto a la sala de quirófanos, sin ascensores ni escaleras entre ellas, a fin de evitar demoras y dificultades relacionadas con el personal de otros sectores o fallas del servicio técnico. El tiempo máximo tolerado para el traslado del paciente operado desde el quirófano hasta la sala de recuperación postanestésica es de 4 minutos. También es de relevancia mencionar al personal médico. En primer lugar tenemos al coordinador. La responsabilidad primaria por los pacientes de la sala de recuperación postanestésica le corresponde al departamento de anestesia, que designará a uno de sus miembros como coordinador de la sala, al que junto con el jefe de enfermería del sector determinará los criterios para el ingreso y el alta de los pacientes, los protocolos de las conductas diagnósticas y terapéuticas y la calidad de la atención del paciente operado. Dichos criterios y protocolos deberán adaptarse a las necesidades y los recursos de cada institución. Luego tenemos al anestesiólogo. El paciente operado debe llegar a la sala de recuperación postanestésica acompañado por su anestesiólogo, quien permanecerá asistiéndolo hasta que el coordinador y las enfermeras de la sala puedan asumir la responsabilidad de su atención. Al llegar a la sala, el anestesiólogo, sin dejar de asistir a su paciente, primero relatará verbalmente al médico que lo recibe todos los datos clínicos quirúrgicos de interés para su evaluación. Dejará indicando en la historia clínica el plan de analgésicos, análisis de laboratorio a solicitar, interconsultas que en ese momento él considere necesarias para el postoperatorio de su paciente. También evaluará el monitoreo de la oxigenación, de la ventilación y cardiovascular, el nivel de conciencia y la actividad neuromuscular, y finalmente controlará el límite de las alarmas de los monitoreos y del oxígeno central. El anestesiólogo se retirará de la sala cuando el paciente esté ubicado en su cama definitiva, monitoreado y después de recibir el informe de los controles vitales actualizados por el personal de la sala. También tenemos al equipo quirúrgico. El cirujano actuante llevará a cabo una reevaluación clínico-quirúrgica del paciente operado y controlará los drenajes y las curaciones y dejará indicaciones en la historia clínica. Con respecto a los criterios de ingreso y de alta, existen escalas de puntuación para determinar el grado de recuperación anestésica del paciente operado.
Estas escalas deben ser utilizadas en forma complementaria por el anestesiólogo actuante, que será quien decida si su paciente quedará en la sala de recuperación postanestésica o será derivado directamente desde el quirófano a terapia intermedia, a terapia intensiva o a la unidad coronaria. Las escalas más usadas son el sistema de puntuación de Aldrete y la puntuación simplificada de Stewart. El sistema de puntuación de Aldrete evalúa la actividad, respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno. Cada uno de estos puntos evaluados sobre 0, 1 y 2 puntos. El criterio de alta tiene un puntaje total de 10, además de signos vitales estables y de una zona quirúrgica aceptable. El puntaje simplificado de Stewart considera 3 puntos: conciencia, vía aérea y movimiento. Cada uno de estos evaluados sobre 0, 1 y 2 puntos, teniendo como criterio de alta un puntaje total de 6, además de signos vitales estables y de una zona quirúrgica aceptable. Y para finalizar, mencionamos las complicaciones de la anestesia general. Todos los anestésicos generales tienen el potencial de producir hipotensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria. En la inducción, esta es una parte crítica, con posibles dificultades en los procesos de ventilación, intubación endotraqueal, intubación fallida, hiper o hipotensión arterial, taqui y bradicardia, condiciones que podrían tener consecuencias catastróficas. Además, el paciente puede resultar con trauma dental, edema y sangrado de orofaringe, neumonía por aspiración o arritmia cardíaca. Durante el mantenimiento pueden ocurrir anomalías causadas por fallos en la máquina de anestesia, el vaporizador, el ventilador, una extubación endotraqueal accidental, la anestesia profunda que puede causar una depresión cardiorrespiratoria, la anestesia superficial que desencadena una reactividad simpática o recuerdos del intraoperatorio. Dentro de otros sucesos de ocurrencia posible durante el mantenimiento son la desconexión de mangueras o conectores, hipoxia, hiper o hipotensión arterial, taquicardia, bradicardia, insuficiencia renal, falla cardiorrespiratoria, edema pulmonar, paro cardíaco, hipoxia cerebral, con daño permanente o muerte. Tenemos aquellas complicaciones durante la inmersión, pueden ocurrir agitación, taquimia, taquicardia, hipertensión arterial. Luego de la extubación pueden presentarse dificultad respiratoria, hipoxia, vómito, aspiración broncopulmonar, dolor, hipotermia, escalofríos. Y finalmente las complicaciones en el postoperatorio inmediato, la dificultad respiratoria, hipoxia, hiper o hipotensión arterial, taquicardia, bradicardia, dolor, escalofríos, dificultad para la micción, náuseas, vómitos y sangrado. El anestesiólogo dará seguimiento al paciente en el postoperatorio inmediato al menos durante un periodo de 12 a 24 horas con el objetivo de confirmar un ejercicio profesional satisfactorio e identificar secuelas y corregir anomalías. Muchas gracias.